Bueno, y tiempo de saludar a nuestro siguiente invitado. Se trata de Jonathan Domínguez. Él es concejal y portavoz municipal de Coalición Canaria del Ayuntamiento de La Laguna y, si no me equivoco, también candidato a la alcaldía en el municipio de Aguirre. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Encantado de... exactamente. de, de No, soy todo... portavoz municipal y Ah, candidato. o sea, todo. He acertado a las tres, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal todo? Lo primero, siempre para mí es una gran curiosidad saber cómo está La Laguna en cuanto a la meteorología. Lo digo antes de entrar en temas políticos y demás porque estamos viviendo casi 30 grados de calor en diferentes puntos de Canarias, pero La Laguna, por regla general, suele ser fresquita. ¿Cómo está el tiempo en el día de hoy? Bueno, como decía María Rosa Alonso, que era una gran literaria de nuestro municipio, que Mm. falleció hace como 12 años, la mejor estación del año en La Laguna es el otoño, porque ni frío ni calor y es la estación donde está el mejor clima. Es decir, estamos ahora mismo viviendo el mejor clima que suele haber en La Laguna, que es un clima ciertamente húmedo, como siempre, pero pasable, agradable para salir al paseo y demás. Mm. Ya vendrá la peor parte de La Laguna, que es a partir de enero, febrero, marzo, que suelen ser meses muy fríos, y después ya en verano normalmente suelen, cuando nos tocan las olas de calor, y de resto también suelen ser las tardes frescas y las mañanas calurosas. Pero bueno, La Laguna es fresca siempre, al fin y al cabo. Exactamente. Pero los que viven allí la aman, ¿no? Y no son personas que dicen, odio este lugar porque hace mucho frío. No, no, sino se quejan a lo mejor porque hace frío, pero lo disfrutan de corazón, porque conozco a mucha gente que vive en la laguna y de verdad que es algo que es característico también de los habitantes de esa localidad. Es un tema de adaptación, te Mm. lo puedo asegurar. Yo estuve un tiempo que por estudios y trabajo estuve fuera de la ciudad, hace ya un tiempo, y recuerdo que cuando llegaba en Navidades o en enero a ver a mi familia, a ver a mi madre y a mi padre y a mis hermanos, siempre decía, qué frío, qué frío, qué frío. Claro, porque era el cambio de estar en otro lugar con una temperatura diferente a de repente llegar a la laguna Mm. y no haberte adaptado. El que vive en la laguna se va adaptando poco a poco, semana a semana, mes a mes, y el frío al final te adaptas y pasas, como suele pasar a los esquimales en el polo, ¿no? Claro. Y es un tema natural de las propias personas que se adaptan al clima. Es cierto que la laguna tiene momentos fríos, pero también es cierto que gracias a que la laguna respeta las diferentes estaciones del año, se puede disfrutar del verano, se puede disfrutar del invierno, se puede disfrutar de la ropa de invierno, de la ropa de verano, de la primavera y del otoño. Mm. Hay otras zonas donde no, siempre es verano, que está muy bien, Sí. eh, o otros lugares a la gente le gusta el frío, también abrigarse, por la laguna es un lugar ideal. Y además ya no solo eso, la laguna es una ciudad encantadora, una ciudad con historia, una ciudad con identidad, Mm. pero ya no solo la ciudad centro, ¿no? Que siempre nos referimos a la laguna como las calles del casco histórico Patrimonio de la Humanidad. La laguna en general, como municipio, son 158.000 habitantes y además la laguna es muy variopinta, es decir, y además con climas muy diferentes. Tenemos la costa norte, que es la zona de la comarca nordeste, Mm. donde hay playas, donde hay mar, donde hay roca, donde hay charcos, la Punta, Bajamar, Jover, la Barranquera, todo lo que es la costa lagunera, y también zona de agricultura del nordeste, ¿no? Claro. Con el clima, los atardeceres, un clima bastante primaveral prácticamente todo el año. Después ya nos vamos al interior, al centro, que es la parte de la meseta de Aguere, que es donde realmente es donde están los climas más extremos, y después ya si queremos nos vamos hacia la zona más urbana, hacia el sur, y nos encontramos la Cuesta Itaco, que tiene un clima muy similar al de Santa Cruz, por ejemplo. Bueno, pues después de este repaso, que la verdad que es bastante instructivo, siempre viene bien, ¿no? Conocer todos los puntos. Decía Jonathan Domínguez que La Laguna tiene 158.000 habitantes. Si alguien se presenta como candidato a la alcaldía, ¿cuántos conoce Jonathan Domínguez de esos 158.000 para que le den su apoyo? Es difícil conocer a todos los Sí, habitantes. Lo importante es que ellos te conozcan a ti. también. Eh, y ahí es donde realmente está el kit de la cuestión, ¿no? Te presentas alcalde, la gente, ¿qué sabe de ti? Bueno, yo no sé lo que saben de mí, yo sé lo que yo proyecto y lo que yo quiero proyectar. Yo soy un pibe de barrio, vengo de la Verdellada, y ahí fue donde, desde que nací, vivo y me he criado y me he hecho un hombre. Y es donde tengo mi familia y donde he desarrollado mi vida comunitaria, ¿no? He sido y soy empresario, estoy trabajando en el sector privado en este momento, no tengo dedicación exclusiva como otros concejales en el ayuntamiento, con lo cual estoy combinando en este momento mi vida empresarial y docente
con la política en el ayuntamiento. Ujú. También fui empresario antes de estar en el ayuntamiento porque estuve 3 mandatos consecutivos como concejal. Primero como concejal de fiestas, posteriormente obras, infraestructuras, los servicios técnicos municipales, y en el último mandato en el que estuvimos gobernando llevé seguridad ciudadana, movilidad, y en el último tramo del mandato me tocó también llevar participación ciudadana, la OMIC, consumo y todo lo que tenía que ver con sanidad, protección animal, etcétera, etcétera. Bueno, tengo una experiencia dentro de lo que son labores de gobierno, conozco el ayuntamiento como la palma de mi mano, porque además de, una vez llegué de concejal, antes de ser concejal, fui dirigente vecinal. Estuve 6 años como presidente de la Asociación Juvenil de mi barrio, en La Verdellada, y posteriormente 8 años como presidente de la Asociación de Vecinos. Es decir, he estado en los dos lados, tengo experiencia en ese sentido. No digo que sea el mejor, Sí. pero sí creo que tengo los conocimientos necesarios para poder apostar en este momento a liderar mi municipio y poder desarrollar un modelo de gestión distinto al que está gobernando en este momento, con un proyecto de municipio, donde los barrios y el centro tengan el mismo valor de cara a la gestión municipal. Bueno, una pregunta poco habitual para alguien que pretende ocupar la alcaldía que ahora mismo ocupa otro partido político. ¿Qué está haciendo bien el actual gobierno en La Laguna? Pues están haciendo bien su campaña de publicidad y marketing, es decir, se venden estupendamente. Es un gobierno que invierte muchísimo dinero en publicidad y propaganda y se nota. Por ejemplo, solamente en el año 2021 invirtieron más de 700.000 euros en redes sociales, solo en redes sociales. El Ayuntamiento de La Laguna yo creo que tiene, si nos vamos al libro Guinness de los récords, posiblemente va a ser el ayuntamiento de toda España con más cuentas en redes sociales. Tiene 58 cuentas en las redes sociales el Ayuntamiento de La Laguna, con una inversión totalmente desproporcionada a este tipo de recursos. Y el problema es precisamente eso, que lo que hacen bien es lo peor que hacen. ¿Por qué? Porque se han convertido en un gobierno digital. Es decir, un gobierno que a través del Facebook, o a través de las redes sociales o a través de la publicidad ve muchas imágenes positivas, pero después cuando quitas ese telón te encuentras que es un gobierno que no gestiona absolutamente nada. Tiene prácticamente los proyectos fundamentales del municipio de La Laguna paralizados, lo que permite a La Laguna crecer, lo que permite a La Laguna generar economía, empleo, viviendas de protección oficial, lo tienen paralizado, que es el plan general, y al mismo tiempo se ha ralentizado por completo la administración, porque también han sido incapaces de poder reponer los recursos humanos que en los últimos años se han ido jubilando. La Laguna estuvo durante mucho tiempo con un plan económico financiero que impidió poder sacar plazas de reposición y con una deuda. En el mandato pasado nos encargamos de eliminar esa deuda y de poner el ayuntamiento al día, y a partir del 2019 se podían sacar tasas de reposición. Sin embargo, nos encontramos que los recursos humanos del ayuntamiento para gestionar los servicios están cada vez más mermados, y el ejemplo claro lo tenemos en la policía. Han pasado de 215 policías en el 2019, cuando nos fuimos, a en la actualidad que tiene 158 policías, y han sido incapaces de sacar unas oposiciones que les dejamos prácticamente hechas. Pues son simples ejemplos del actual modelo de gobierno y del cual nosotros somos la alternativa. No queremos este modelo, queremos un modelo de un gobierno activo, proactivo, y además donde los ciudadanos sean copartícipes de la gestión municipal. Si esto es lo que ha hecho bien, según Jonathan Domínguez, no quiero preguntar lo que ha hecho o lo que está haciendo mal el gobierno municipal, ¿no? O bueno, o cómo lo puedes resumir también desde tu punto de vista, lo que consideras que a lo mejor pues se podría cambiar para mejorar. Pues en definitiva que se pongan a trabajar, es decir, ¿qué están haciendo mal? Pues que no trabajan. Es decir, son un gobierno que se dedica a la fotografía, que se dedica al paseo interactivo, porque ni siquiera es el paseo presencial. Es decir, no están en la calle, no están en los barrios, no han estado en estos momentos tan difíciles, en estos años tan difíciles que hemos vivido en este mandato, no han estado en la calle. Miren, el Ayuntamiento de La Laguna yo creo que es el único ayuntamiento de toda Canarias que todavía tiene las puertas cerradas. Cerraron las puertas cuando llegó el COVID, y todavía hoy hay control de acceso al Ayuntamiento de La Laguna. Algo que ni siquiera está en los centros de salud ya. En los centros de salud ya no hay control de acceso, simplemente la mascarilla y para adentro. Bueno, pues el Ayuntamiento de La Laguna es el único que sigue teniendo un control de acceso donde te apuntan, y si no tienes cita o no tienes algo que hacer, no te dejan entrar. Eso a día de hoy lo que demuestra es que es un gobierno cerrado al ciudadano, tiene las puertas cerradas, además tienen todavía medio ayuntamiento en teletrabajo, han apostado excesivamente por el teletrabajo y por la cita previa.
La cita previa está muy bien para organizar los servicios, pero está muy mal para que un ciudadano pueda solucionar un problema urgente. Y nos estamos encontrando que incluso en el Ayuntamiento de La Laguna, hasta para presentar un documento en el registro de entrada tienes que pedir cita. Tengo personas que conozco que le han dado cita para dentro de 30 días para pedir una solicitud de una ayuda básica. Es decir, vamos a ver, si una persona tiene solicitud de una ayuda básica, usted tiene que tener un registro. Y si no es presencial, al menos telemático, que sea en el acto. Bueno, pues esa es la realidad del Ayuntamiento de La Laguna. En cuanto a gestión del trabajo, ni un solo proyecto nuevo. Es decir, lo que han estado gestionando es todo lo que venía ya adjudicado del mandato pasado, y de lo que tenían que hacer ellos, pues han sido incapaces de poderlo sacar adelante, como puede, por ejemplo, el contrato de residuos sólidos del Ayuntamiento de La Laguna. Está caducado desde el 2019, y en el 2019 tenía que haberse adjudicado a la nueva empresa, y llevan 3 años y medio con un contrato prorrogado, el contrato más importante del Ayuntamiento de La Laguna, más de 20 millones de euros al año, y que sigue prorrogándose y prorrogándose porque han sido incapaces de gestionarlo. Bueno, pues esa es la realidad, un ayuntamiento que está paralizado. El mercado de La Laguna, el proyecto del mercado, había un proyecto prácticamente terminado y aprobado, pendiente de concesión insular de agua, de barranco y demás, y este alcalde ha decidido cambiarlo. Es decir, lo que tardamos 7 años en tener el proyecto, deciden ahora cambiarlo, y a nosotros la sensación que nos da es que lo que quiere es ganar tiempo, porque se ve incapaz de gestionarlo y ha decidido cambiarlo porque sabe que si lo cambia gana 4 o 5 años más, que es lo que vamos a tardar a este ritmo a tener un nuevo mercado de La Laguna. Y así podría enumerarle muchísimas cosas, pero vamos, no terminaríamos. Bueno, ¿por qué desde Coalición Canaria de La Laguna al final han retirado esa petición de sancionar al alcalde y, si no me equivoco, al presidente del Parlamento de Canarias por obras ilegales? ¿No será por las noticias que se veían también que Fernando Clavijo podía tener una piscina ahí en su vivienda, o esto no tiene nada que ver una cosa con la otra? Es que ni siquiera es cierto, nosotros no hemos retirado la moción. Vamos a ver, es que ese es el tema, es que se manipula la información a través de determinados periodistas concretos que escriben el dictado de Santiago Pérez, donde dicen lo que Santiago Pérez está diciendo, que no es la verdad. Tenemos que remontarnos hace 3 semanas aproximadamente para poder entender a dónde hemos llegado hoy, porque precisamente hoy es el pleno extraordinario. Nosotros, Coalición Canaria, como principal partido de la oposición, ante unos acontecimientos que se hacen públicos, pedimos explicaciones al gobierno. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? En el mes de febrero, en un debate plenario que no tenía nada que ver en lo que terminó, Santiago Pérez recrimina a la oposición sacando fotografías de viviendas particulares que, según él, habían cometido obras ilegales. Viviendas de particulares que, si le digo la verdad, no tengo ni idea de quién eran. Sí, pero él salió y recriminaba que eran gente de Coalición Canaria. No tengo ni idea ni de quién eran las casas, ni dónde estaban en el municipio. Dentro de ese agrio debate, el concejal Alfredo Gómez le replica a Santiago Pérez sacando unas fotos de otras casas particulares. Y cuando le pregunta a Santiago Pérez si sabe de quiénes son esas casas con esas obras ilegales, Santiago Pérez dice que no, y Alfredo Gómez dice que es la casa del alcalde. Que el alcalde, que había hecho una obra ilegal, bueno, pues acto seguido se monta una escenificación, vamos a abrirle un expediente al alcalde para aclararlo. Bueno, abren el expediente al alcalde y Disciplina Urbanística hace una visita a la casa del alcalde y detecta que era cierto que había hecho unas obras ilegales, unas legalizables y otras ilegalizables. Como consecuencia de eso se abre un expediente disciplinario, y como habían pasado los meses que corresponden a la ejecución de ese expediente disciplinario y se veía a simple vista que el alcalde no había derribado la parte que era ilegalizable, Alfredo Gómez vuelve a solicitar al Ayuntamiento de La Laguna explicaciones de por qué no se estaba haciendo el expediente disciplinario y por qué no había derribado. La respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo nos impactó a todos, porque es que responde, incluso sale en los medios de comunicación, que en razón a una instrucción de Santiago Pérez, el concejal de Urbanismo, se había considerado que este expediente no era prioritario de tramitar, el expediente sancionador, porque no cumplía con los requisitos de la instrucción del señor director consejero de la Gerencia de Urbanismo, Santiago Pérez. Ante ese escándalo, directamente, pues hacemos una rueda de prensa y exigimos que lo expliquen. Bueno, la explicación de Santiago Pérez fue insultar a la oposición. Una rueda de prensa donde Coalición Canaria y tú más, tú eres malo, tú eres el que haces esto, el que haces lo otro, y que no puede dar lecciones de moral a nadie. Bueno, prácticamente esa fue la línea de Santiago. Evidentemente eso
que Santiago diga eso, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Santiago Pérez lo único que hace es insultarnos. Pero no nos respondió a lo importante. Como no nos respondió ante lo importante, pues cumplimos nuestro cometido democrático y solicitamos un pleno extraordinario. En ese pleno extraordinario vimos que, a la vista de lo que se había publicado en prensa y las declaraciones de don Santiago Pérez, solicitábamos que, conforme al artículo 324.1 de la Ley del Suelo de Canarias, que dice que la competencia sancionadora en materia urbanística es inexcusable para la administración local, que se inicie el expediente sancionador que le corresponde por un tema de pedagogía. Es un escándalo y un malo ejemplo a los ciudadanos que vean que si el alcalde comete una infracción, a él no se le considera prioritario el expediente de multa y al resto de ciudadanos sí. Pues evidentemente pedimos el pleno extraordinario. ¿Qué es lo que sucede? Que el secretario nos advierte que no podíamos nombrar nominalmente los nombres del alcalde y en este caso también del presidente del Parlamento. Entonces modificamos la propuesta de resolución eliminando los nombres de las personas a las que nos referíamos y haciendo una generalidad respecto a pedirle a la Gerencia de Urbanismo que cumpla la ley del suelo como corresponde. Por eso hoy piden ese pleno extraordinario para hablar de esas infracciones urbanísticas. Efectivamente. Vamos a ver, el pleno extraordinario, que es nuestro objetivo, que se celebrara el pleno, que se debatiera en el pleno esto, lo hemos cumplido. Nosotros no hemos reculado, como ha dicho algún medio de comunicación, simplemente hemos adaptado la propuesta de resolución para lograr nuestro objetivo, que no es hablar del alcalde, de su casa o de su ropero. Nosotros queremos hablar del hecho del incumplimiento de la ley del suelo en el municipio de La Laguna. Es decir, el ayuntamiento además alardea de que lo incumple y punto, que no pasa nada. Y eso es lo que no podemos permitirnos. El ayuntamiento de La Laguna, tercer municipio de Canarias, con la gerencia de urbanismo mejor dotada de toda Canarias, no se puede permitir el lujo de decir que va a aplicar la ley a la carta. Porque lo que dice la instrucción de Santiago Pérez, en resumen, de una manera gráfica, es que como él puede dictaminar las prioridades de los expedientes, ha determinado que a las casas rojas no se les inicia el expediente sancionador y a las casas azules puede iniciarle el expediente sancionador. Y eso va contra el artículo 14 de la Constitución española, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y en La Laguna no se está aplicando de esa manera. Por lo tanto, hemos logrado nuestro objetivo, que es debatir en el Pleno esta situación y solicitar que el Ayuntamiento de La Laguna no esté al margen de la ley. Es lo único que vamos a pedir. Bueno, y a tenor de todo esto también y de estas relaciones entre oposición y grupo de gobierno, ¿por qué el alcalde de La Laguna cesa a Fran Hernández de esa comisión, si no me equivoco, de convivencia? Es el estilo de Luis Geray. Ya lo ha cesado 2 veces. Es decir, lo cesó hace un año cuando decidimos participar en la rueda de prensa del caso Laica. Es decir, Alfredo Gómez nos presenta una serie de documentos, nos parecen escandalosos, y entonces participamos en la rueda de prensa donde solicitábamos una comisión de investigación sobre el caso Laica. Bueno, pues como consecuencia de eso, cesó a todos los concejales de la oposición que tenían sueldo en represalia por haber estado en esa rueda de prensa. Cesó a Fran, cesó a Alfredo Gómez y cesó a Elsa, la concejala del Partido Popular. ¿Qué es lo que sucedió? Que esos 3 ceses, y tenemos copias de los 3 decretos, por lo tanto no lo van a poder negar, en el caso de Alfredo no reculó, mantuvo ese cese, pero en el caso de Coalición Canaria y del Partido Popular volvió a hacer un decreto de anulación del cese anterior y continuaron con su labor. En este momento, la Junta de Portavoces del pasado viernes, hay que reconocer que fue bastante dura. Yo por motivos laborales no pude estar en la Junta de Portavoces y fue mi compañero Fran. Bueno, pues a mi compañero Fran le tocó defender nuestro derecho a la celebración del debate plenario, mientras el gobierno, en peso, estuvo buscando todos los subterfugios legales necesarios para evitar la celebración del debate. Porque lo que querían era que no se celebrara este pleno de ninguna de las maneras. No sé qué tienen que ocultar, pero el miedo escénico de este gobierno respecto al pleno fue atroz. Tanto así que en mitad del debate, como el secretario, que también tenemos que dar gracias al señor secretario, que gracias a él tenemos pleno extraordinario hoy a las 2 de la tarde, determinó que legalmente se tiene que convocar el pleno y que él no se va a saltar la ley. Coalición Canaria tiene derecho a su pleno extraordinario y que se iba a celebrar. Ante ese dilema, pues ya directamente todas las directivas propias de un debate de esta característica, el alcalde se enfada muchísimo
y en mitad de la junta de portavoces cesa al Fran Hernández como presidente de la Comisión de Convivencia y con ello le quita la dedicación exclusiva y el salario que tenía por esa presidencia. Es su estilo, es su estilo. ¿Cuál es el problema? Pues que Luis Geray se piensa que los concejales de Coalición Canaria tenemos precio. Y no se ha dado cuenta que nosotros no tenemos precio, nosotros tenemos valor. Y el valor que tenemos es que representamos a la ciudadanía por encima de sus caprichos personales y de su forma de gobernar. Por lo tanto, porque nos quite el sueldo a un concejal que tiene dedicación exclusiva, no vamos a dejar de trabajar en el compromiso que tenemos con los ciudadanos de La Laguna para fiscalizarlo. Porque estamos en la oposición, ganamos las elecciones y nos tocaba gobernar. Pero se unieron todos los partidos que perdieron y están gobernando ellos. Nos han colocado en la oposición, pues nuestra responsabilidad en la oposición es fiscalizarla. Claro. Y no vamos a dejar de fiscalizarla. Bueno, pues veremos qué sucede en ese pleno en el día de hoy, a las 2 de la tarde decías, ¿no? Sí. ¿Cuánto está previsto que dure aproximadamente? Bueno, y menos mal que fue a las 2 de la tarde, porque el alcalde pretendía convocarlo a las 10 de la noche. Lo que pasa es que el secretario no le dejó, porque nosotros tenemos hoy pleno ordinario a las 4 de la tarde, y pretendía convocarlo después del pleno ordinario a las 10 de la noche. El secretario le dijo que eso no era una hora para convocar un pleno y que por lo tanto lo tenía que convocar en otro horario. Al final lo convocó a las 2 de la tarde y lo tendremos a esa hora. De todas maneras se va a dar en directo en el streaming del canal de YouTube del Ayuntamiento de La Laguna. Ajá. Y bueno, esperamos que sea un debate democrático, un debate propositivo, donde logremos un acuerdo unánime del Ayuntamiento para que aplique la ley del suelo y que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley y no por tener una casa roja puedas saltarte la ley. Bueno, para ir acabando, hemos visto también que el problema de las colas en los accesos a La Laguna, ¿no? Y a Santa Cruz sigue siendo pues algo que no hay manera de solucionarlo y hasta 2028, esa es la fecha que daba, si no me equivoco, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, esto va a seguir así. También no van a cambiar horarios en la Universidad de La Laguna, como decía la rectora, porque ellos tienen su horario y punto. ¿Qué solución hay para acceder a un municipio como La Laguna que también se ve pues entre medio de esos atascos de entrada, salida, aeropuerto, gente del norte, destino Santa Cruz? Bueno, hay soluciones sobre la mesa, soluciones ya estudiadas y programadas desde el pasado mandato, desde el propio Cabildo. De hecho, desde el Cabildo, en consenso con ayuntamientos como Santa Cruz, La Laguna y ayuntamientos del norte, se acordó que se iba a priorizar en materia de carreteras la construcción del tercer carril de la autopista del norte, desde Los Rodeos hasta la Coca-Cola, a la altura de Los Naranjeros, y eso en una primera fase, para ensanchar ese tramo de la autopista, que es donde está el embudo del tráfico que viene desde el norte de la isla, y en una segunda fase, el tercer carril Busbao de la autopista del norte completa desde Santa Cruz hasta La Orotava. Ese carril Busbao permitirá poder tener un transporte público de calidad, con las suficientes frecuencias y con la rapidez necesaria para que los usuarios del vehículo particular puedan sentir atractivo utilizar el transporte público para poderse desplazar al área metropolitana. Eso es la prioridad, porque eso es una obra que estamos hablando a corto plazo, es decir, no es una obra a largo plazo. Y lo que necesita el norte de la isla de Tenerife, y La Laguna también, porque La Laguna sufre el colapso de la TF5 en el interior del propio municipio, que lo tenemos bloqueado a primera hora de la mañana y a mediodía, cuando están las entradas y salidas de institutos, de universidades, de trabajos, etc. Bueno, esa era la prioridad que se marcó y es por lo que nosotros apostamos. ¿Qué es lo que ha hecho el actual gobierno? Bueno, el actual gobierno está formado por partidos que durante 20 años han estado en contra del plan de ordenación viaria del área metropolitana de Tenerife, que es un conglomerado de autopistas y carreteras alrededor del área metropolitana, que en el año 2001 se interpretó y se planteó como la solución a la movilidad del área metropolitana. ¿Qué es lo que pasa con ese plan? Ese plan estaba diseñado para las realidades contemporáneas de hace 22 años. Es decir, el área metropolitana ha cambiado, la sociedad ha cambiado, la mentalidad de movilidad de la sociedad también ha cambiado y las necesidades de la isla de Tenerife también. Ante ese dilema,
nosotros en el mandato pasado y en el anterior, acuerdos unánimes del ayuntamiento y del cabildo, se acordó solicitar la revisión de ese plan territorial porque habían vías que ya no tenían sentido, estaban sobredimensionadas, otras que pasaban por trazados que no eran los más convenientes porque arrasaban muchísimo suelo rústico y otras vías que sí eran prioritarias y había que avanzar sobre ellas. Eso quedó sobre la mesa y por lo tanto se aparcaron las vías. Pues resulta que los que estaban en contra del plan del área metropolitana ahora vienen con una nueva autopista que se llama el bypass de la TC5, que es llevar el tráfico de la autopista del norte desde Guamasa a la misma autopista en Guajará, que no soluciona el problema de la cola de la autopista del norte, sino que la traslada de punto y que en principio va a costar en torno a 400 millones de euros. Es decir, es una inversión sobredimensionada, que no soluciona el problema a corto plazo, sino a muy largo plazo, porque el gobierno de Canarias está hablando para el 2028, pero ningún técnico asegura que esté antes del 2032 y al final lo que nos están es tomando el pelo una vez más. Nosotros apostamos por lo que es urgente. Urgente es mejorar la actual autopista, mejorar los enlaces, hacer los aparcamientos disuasorios, carril bus-vao, para que haya transporte público de calidad y aparcamientos donde se pueda quedar la gente fuera del área metropolitana y posteriormente utilizar transporte público, antes de construir otra autopista que es mucho tiempo para esperar por esa solución y la gente de Tenerife, la gente del norte de Tenerife necesita una solución ya. Lleva demasiado tiempo esperando para que nos vengan a tomar el pelo, decir ahora que 2028, nosotros decimos que 2030, 2032, esa autopista que además no soluciona el problema, que es lo peor de todo. Bueno, pues tenemos que terminar y hay una sección en el programa que se llama El Quejómetro, donde el invitado o la invitada pues tiene oportunidad de quejarse sobre algo. Como ya ha habido bastantes quejas, entiendo y entiéndase, política, yo no sé si Jonathan Domínguez tiene alguna queja, como él mismo decía, como pibe de barrio o empresario y que nos quieras trasladar. Pues yo sí tendría algunas quejas y tendría quejas sobre todo en lo que veo en mi entorno, ¿no? La Laguna y Tenerife y Canarias en sí tienen en este momento un problema importante de empleo, pero no de empleo de que no haya empleo para todo el mundo, porque de hecho cuando ves los índices de paros en Canarias están bajando. También es verdad que han cambiado las reglas de medir el número de parados. Ahora una persona que cobra una prestación no aparece como parado, aparece como ocupado o con prestación social, con lo cual también están haciendo trampa. Yo lo que digo es que no se haga trampa en eso y que se apliquen políticas efectivas fiscales tanto a pequeñas y medianas empresas como a autónomos como a trabajadores, con lo que son las reducciones propias en temas fiscales cuando tienes un segundo o un tercer empleo. Y digo un segundo o un tercer empleo porque actualmente la precariedad laboral es de tal calibre que la gente ahora ya no es que busque un trabajo, es que busca un segundo trabajo para poder llegar a final de mes. Sí. Y cuando buscas un segundo trabajo, si en ese segundo trabajo te van a cobrar la misma fiscalidad que en el primero, al final el gobierno se está beneficiando de la miseria de la sociedad en este momento y no está apostando por ninguna solución real al tema del empleo y el tema de la prestación que necesitan todos los ciudadanos para poder sobrevivir. Bueno, pues ahí queda esa queja de Jonathan Domínguez, concejal y portavoz municipal de Coalición Canaria en La Laguna. Muchas gracias por este ratito, unas buenas horas. Supongo que es la primera vez en Twitch, ¿no? Entiendo, en este tipo de formatos para entrevistas. He hecho alguna en la cuarentena, tengo algunos amigos que tienen canales también de Twitch. Yo tengo un canal, lo que pasa es que lo tengo más muerto que vivo. Y durante la cuarentena hicimos un par de entrevistas, charlas y demás, estaban bastante bien. Bueno, este es el futuro. Este es el futuro, hay que recuperarlo, Jonathan Domínguez, gracias por este ratito y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, chao.